Muy buenos días a todos los presentes en la sala el día de hoy. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual Alcances de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben tener en cuenta sobre las medidas que incluye la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025 en materia de personal, bienes y servicios. Muy bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos la capacitación. Para ello damos la bienvenida a nuestro ponente, Robert Chencho Lima, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido, Robert, adelante. Gracias, Marieli. Muy buenos días con todos. Reciban un saludo cordial de parte de la directora de Articulación de Presupuesto Territorial, la señora Mónica Patricia Islay, y del director general de Presupuesto Público, el señor Rodolfo Acuña Nanías. En esta oportunidad vamos a ver algunos alcances de la Ley de Presupuesto del Sector Público en materia de personal y bienes y servicios. El quien le habla tratará en materia de personal. Medidas en materia de personal. A ver, el artículo 6. Este es un artículo ya que año tras año se repite con ciertas variaciones. Sin embargo, el contenido es casi el mismo, ¿ya? El artículo 6 nos señala la prohibición del reajuste o el incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos para aquellas entidades del gobierno nacional, regional, gobiernos locales, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RANIEC, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, entre otros, ¿no? Asimismo, también señala que queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones y otros conceptos, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, este es un artículo que ya tenemos conocimiento. Pase. De la misma forma, el artículo 7 también tenemos conocimiento acerca de lo que establece en relación a los aguinaldos y gratificaciones y escolaridad, en la que señala de que los aguinaldos para fiestas patrias y Navidad se establecen hasta el monto de 300 soles y de la misma forma también para el caso de bonificación por escolaridad se le asigna hasta el monto de 400 soles. Para los trabajadores del régimen 276, de la ley 29944, de la ley 30512, los docentes universitarios, para las Fuerzas Armadas, para la PNP, etcétera, ¿no? También podemos ver que en el caso de los trabajadores bajo el régimen de servicio civil, ellos se adecúan de acuerdo a su ley y su reglamento. Asimismo, también en el caso de los trabajadores bajo el régimen laboral 1057, que es CAS, ellos simplemente perciben los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad, que corresponde hasta la suma de 300 soles. El artículo 8 también ya es un artículo que tenemos conocimiento de las medidas en materia de incorporación de personal, en la cual prohíbe el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y nombramiento, ¿no? Salvo algunas disposiciones que se señala en el mencionado artículo, como la designación de funcionarios, cargos de confianza y directivos superiores de libre designación. También nombramiento de plazas presupuestadas, contratación para el reemplazo por cese, nombramiento en plaza presupuestada cuando se trate de docentes universitarios de las universidades públicas, la asignación de gerentes públicos, conforme al correspondiente certificación de crédito presupuestario otorgado por la entidad de destino. La contratación de plaza presupuestada de docentes universitarios en las universidades públicas, el nombramiento de vocales del tribunal, la contratación temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico-productiva. También la contratación temporal en plaza presupuestada de auxiliares de educación conforme a lo establecido en la ley 30493, bueno, entre otros en el citado dispositivo, ¿ya? También hay que recalcar que en el marco de este articulado, las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule, no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras. Bueno, también este articulado ya lo conocemos. Siguiente. Bien, pasemos al artículo 9,
de la ley que señala aspectos sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. ¿Ya? Como ya tenemos conocimiento, el numeral 9.1 está relacionada a la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo. Si nosotros nos demos cuenta, dentro de los literales de este numeral, se encuentran una cierta variación en comparación con la ley de presupuesto de este año, ¿no? Bueno, como ya tenemos conocimiento, la partida 211 está prohibido habilitar como también anular, salvo las siguientes excepciones, establecidas desde el literal A hasta el literal G. El caso del literal A se refiere a la reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018 PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. El literal B, traspaso de competencia en el marco del proceso de descentralización. Bueno, estos dos ya pues lo conocemos, ¿no? En el caso literal C, atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Aquí vemos dos aspectos en sí, ¿no? Cuando son deudas y cuando son para pagos continuos. En el caso literal D, atención de compensación por tiempo de servicios y beneficios sociales por cese laboral, incluye deudas por dichos conceptos. Cuando nos referimos a compensación de tiempo de servicios, nos estamos refiriendo a las compensaciones por 25 o 30 años, ¿no? Y en el caso de beneficios sociales por cese laboral, nos estaríamos refiriendo al concepto de vacaciones truncas. El literal E está referida a la atención para el financiamiento de nuevos pensionistas bajo el régimen del decreto ley 2530. El literal F, si este es un literal nuevo a comparación de la ley de presupuesto del año 2024, se refiere a la atención para el financiamiento por contribuciones al Seguro Social de Salud, que la entidad estatal debe pagar en su condición de empleador. A través de este literal F se puede habilitar la partida 213 con cargo a los saldos de libre disponibilidad de la partida 211. El caso del literal G es solo para la aplicación de los gobiernos locales, en la que nos señala que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programática que figuren como aprobadas en el módulo presupuestal del aplicativo Operaciones en líneas del CIAF-SP deben realizarse hasta el 28 de febrero del 2025. ¿Continuamos? En mérito a los literales que acabo de señalar, debemos hacer precisión también en el plazo de presentación para opinión, ¿ya? En el caso de los literales C, D, E y F, requiere opinión previa favorable de la Dirección General de Presupuesto Público con opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Esto es principalmente para los gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Dicha solicitud deben ser remitidas o presentadas hasta el 31 de octubre del 2025. En el caso de los gobiernos locales, también se requiere opinión previa favorable, pero solamente de su oficina de presupuesto o quien haga sus veces. Continuamos. El numeral 9.2, relacionada a la partida de gasto 221, pensiones. Ya. Este numeral te permite habilitar la partida de pensiones, pero te prohíbe anular, ¿ya? Salvo para las habilitaciones que se realizan dentro de la misma partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario, ¿no? Esto lo que nos indica es que sí puedes hacer modificar entre unidades ejecutoras, pero dentro de la misma partida de gasto. El numeral 9.3, la partida de gasto relacionada a contrato administrativo de servicios, que es CAS. Entonces, este numeral nos señala que está prohibido habilitar la partida de CAS, pero sí te permite anular, ¿ya? Está prohibido habilitar, pero salvo las habilitaciones que se realicen entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Asimismo, también señala que durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de los gobiernos locales que figuren como aprobadas en el módulo presupuestario del aplicativo Operaciones en línea CIAF, ya hasta el 28 de febrero. Esto está relacionado, como lo acabo de mencionar, de acuerdo al literal G del numeral 9.1. En el caso de los gobiernos locales, como la partida de CAS se encuentra dentro de la partida 211, ellos sí podrían hacer modificación, pero solamente hasta el 28 de febrero. Continuamos. El numeral 9.4 está se refiere a la partida de gasto 213, contribuciones a la seguridad social.
La partida 213, de acuerdo a este numeral, te permite habilitar, pero te prohíbe anular. Bueno, asimismo también señala que se puede habilitar, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades ejecutadoras del mismo pliego. Bueno, en lo referente a este articulado, al artículo 9, también señala que las anulaciones a las respectivas partidas de gasto que se realicen en el marco del presente artículo no pueden ser materia de demandas adicionales durante la fase de ejecución presupuestaria. Eso es algo lógico que debería tener presente cada pliego, ¿no? Porque sería algo ilógico que tú hayas identificado saldos en la partida 211, utilices alguno de esos literales para que puedas habilitar la partida de gasto y después estés solicitando demandas adicionales. No sería algo coherente. Continuamos. El artículo 19 y el artículo 20. El artículo 19, este es un artículo también que ya ha sido establecido en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto para el año 2024, ¿ya? Que se refiere a la incorporación de mayores ingresos para el financiamiento del Decreto Legislativo 1057, ¿ya? En la cual prohíbe a las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales incorporar recursos destinados a la partida de gasto de CAS, proveniente de mayores ingresos por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, y de los saldos de balance generados por dicha fuente de financiamiento, ¿no? Esa es la prohibición que se tiene. El artículo 20, también este articulado, es el similar al artículo 18 de la presente ley de presupuesto que todavía está vigente, ¿no? Esa es la ley de presupuesto para el año 2024, ¿no? Sigue vigente. En este caso, para el año del ley de presupuesto para el año 2025, se encuentra en el artículo 20, que está relacionada a que no puedes contratar personal CAS con cargo a los recursos asignados en la partida vinculada a inversiones, ni tampoco a partidas de gasto vinculadas a mantenimiento de infraestructura. Continuamos. Bien, el artículo 21, medidas de gasto de personal para garantizar la sostenibilidad. Este es un artículo nuevo que se ha establecido dentro de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025, que señala que para los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, un límite máximo al número de puestos bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, con financiamiento anualizado conforme al anexo 2, límite máximo de los puestos de contrato CAS. Si nosotros vemos el anexo 2, ahí vamos a encontrar el límite máximo por puestos CAS, ¿ya? Por puestos CAS que cuentan con financiamiento anualizado. ¿Qué significa financiamiento anualizado? Que cuentan con el presupuesto programado desde enero a diciembre, ¿ya? Siguiente. El artículo 21.2 señala que no se encuentran sujetos al límite al que hace referencia el numeral precedente los puestos CAS que cumplan de manera conjunta con los siguientes requisitos, ¿ya? A, que se identifiquen en la fase de ejecución presupuestaria, es decir, que se identifiquen durante el año 2025. B, que no requieren financiamiento anualizado. Se refiere que no requieren financiamiento de enero a diciembre, ni sostenibilidad para los siguientes años, es decir, que no genere continuidad. Que sean para labores de necesidad transitoria conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y modificatorias. Creo que esto está claro. Los contratos que se efectúan en el marco del presente artículo son de carácter temporal y culminan indefectiblemente como máximo el 31 de diciembre del 2025. Respecto a esto, cabe señalar que el límite máximo para los puestos CAS, según lo establecido en el anexo 2, no quiere decir el máximo de puestos CAS que va a tener la entidad, sino también se puede contratar personal CAS, pero de naturaleza transitoria. ¿Y cómo será la evaluación para poder incorporar en el aire? Será en función al número de meses que se va a contratar. En este articulado tiene una cierta variación en comparación con el artículo 19 de la Ley de Presupuesto del año 2024. ¿Ya?
Asimismo, también señala que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos elimina de oficio de la IR los registros CAS que los contratos cuya vigencia culmina. Continuamos. La 21.4 señala que los pliegos presupuestarios identifican hasta el 20 de diciembre los registros CAS que pasan a tener vigencia sostenible hasta la cantidad establecida en el anexo 2, límite máximo de puestos para contrato administrativo de servicios, ¿no? Esto se refiere, a ver, como les mencionaba, en el anexo 2 se ha establecido límite máximo de los puestos CAS. En mérito a ello, los pliegos tienen que identificar cuántos de esos van a tener carácter sostenible, es decir, vigencia sostenible, para lo cual tienen plazo para identificar hasta el 20 de diciembre de este año, ¿ya? Con respecto a este articulado, como es nuevo esta medida, el día viernes se ha publicado a través de un comunicado las pautas para la implementación de este artículo 21. Se exhorta a todo el personal de la Oficina de Presupuesto y de Recursos Humanos a darle una lectura, ¿ya? Asimismo, también señala que el cumplimiento del presente articulado se efectúa bajo responsabilidad del titular de la entidad y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Pase? Continuamos. Medidas derivadas de convenio colectivo. ¿Pase? A ver, las medidas derivadas de convenio colectivo están establecidos en el artículo 24, 25, 26 y 30 de la Ley de Presupuesto, ¿ya? En el caso del artículo 24, está referido al BET fijo y al MUC, principal, esto para el caso de las entidades de los gobiernos, del gobierno nacional y gobierno regional. En la que señala que se autoriza la incorporación parcial del BET fijo al MUC hasta el monto de 200 soles para los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276, ubicado en los grupos ocupacionales profesional, técnico y auxiliar, ¿ya? El numeral 24.3 también señala lo mismo, es decir, la incorporación parcial del monto del BET fijo al MUC hasta por la suma de 200 soles, pero en este caso es para el grupo ocupacional funcionario. Continuamos. El artículo 25 está referido para los trabajadores del Decreto Legislativo 276, pero en este caso para los gobiernos locales, en cumplimiento de la cláusula 16ª del convenio colectivo centralizado, que señala que se apruebe el incremento denominado de negociación colectiva centralizada 2024-2025 para los servidores del régimen laboral 276. ¿Y cuánto es ese incremento? De acuerdo al convenio colectivo centralizado, en esta citada cláusula, que es la 16ª, señala que el incremento es de 100 soles. El numeral 25.4. El concepto de negociación colectiva centralizada 2024-2025 va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. ¿Ya? Eso es para todos los trabajadores de gobiernos locales bajo el régimen 276. Continuamos. El artículo 26. Esto está referido al incremento de ingresos del personal de los decretos legislativos 728, 1057 y las leyes 30057, 2979 y 28091, ¿ya? Que también se refiere al incremento de los ingresos de los servidores de los regímenes del decreto legislativo señalados, ¿no? Esto en cumplimiento de la cláusula 17ª del convenio colectivo a nivel centralizado. ¿Y cuánto va a ser ese incremento? De acuerdo al convenio colectivo también es el monto de 100 soles. Y también entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. ¿Continuamos? El artículo 28, bueno, este es un artículo similar al artículo 29 de la ley vigente, que señala
bueno, que está referida principalmente a las específicas de gasto 256111, gastos por implementación de negociación colectiva de nivel descentralizado por entidad pública, y la específica de gasto 256112, gastos por implementación de la negociación colectiva a nivel descentralizado en el ámbito sectorial, ¿no? Entonces, para el año 2025 se encuentra en el artículo 28, que también te señala que no pueden habilitar dicha específica de gasto, ni tampoco puede ejecutarse en la misma específica. Es decir, que si nosotros entramos a consulta amigable, no podríamos identificar las fases de certificado, compromiso de vengado y giro, ¿no? Por la limitante que señala el presente artículo, ¿ya? Sin embargo, sí se puede realizar la modificación previa opinión favorable del Ministerio de Economía con cargo a la específica de gasto 25611, gastos por implementación de negociación colectiva, pero para lo cual los pliegos tienen que presentar su solicitud de modificación. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero del 2025. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente esa fecha. Siguiente. El artículo 30. Este artículo también ha sido incorporado en cumplimiento de la 18ª del convenio colectivo a nivel centralizado 2024-2025. Este está referido al otorgamiento de un bono excepcional por única vez por el monto de 200 soles, el cual debe pagarse como máximo en el mes de enero del 2025, para lo cual debe cumplir con ciertas condiciones o requisitos. En el caso de los gobiernos nacionales y gobiernos regionales, se requiere tiene que estar registrado en el AIR al 30 de junio del 2024 y tener un vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional. En el caso de los gobiernos locales, el personal beneficiario debe encontrarse registrado en la planilla del PDT Plan, ¿no? Y así como contar vínculo laboral a la fecha de pago del abono excepcional. ¿Continuamos? Medidas para financiar el gasto en planilla. La 64ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto para el año 2025 señala que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar el gasto en planilla refiere lo siguiente, ¿no? Se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional de manera excepcional que durante el año 2025 pueden realizar modificaciones presupuestarias para financiar el gasto de planilla de personal activo y pensionista, para lo cual deben cumplir de manera conjunta los siguientes requisitos. Que al 31 de marzo del 2025 cuente con el registro en el AIR o que cuente con opinión favorable de la Dirección General de Gestión Pública. Y el otro es que el gasto de dichos registros o requerimientos pendientes de registro sean ejecutados al 30 de junio del 2024, ¿ya? Para lo cual deben solicitar la opinión favorable hasta el 30 de junio del año 2025. ¿Continuamos? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, estimado Robert, por tu exposición. Ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos consultas que nos han hecho llegar a través del chat del evento. Primera consulta. En el marco del literal G del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Presupuestos para el año fiscal 2025, los gobiernos locales podrían habilitar la partida de gasto 2.1.1.13, contrato administrativo de servicios. Adelante, Robert. A ver, conforme a lo señalado en el literal G, los gobiernos locales sí podrían habilitar la partida de CAS. No solamente habilitarla, también podrían anularla. Esto
solamente teniendo como plazo límite hasta el 28 de febrero del año 2025. No tendrían inconveniente en el marco del literal G de la 9.1 del artículo 9. Gracias, estimado Robert. Tenemos una siguiente consulta. En el marco de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025, ¿se podría habilitar la partida de gasto 2.1.3, contribuciones a la seguridad social, con cargo a la partida de gasto 2.1.1, retribuciones y complementos en efectivo? A ver, respecto a esa pregunta, sí podrían habilitar la partida de gasto 2.1.3 con cargo a la partida 2.1.1, pero en el marco del literal E del numeral 9.1, ¿ya? Para lo cual requieren, o en el caso de los gobiernos regionales, requieren la opinión de la DGPP. Y en el caso de los gobiernos locales, requieren también opinión, pero solamente la oficina de presupuesto de su entidad o quien haga sus veces. Gracias, Robert. Una última consulta. ¿Cuáles son los requisitos que el pliego debe adjuntar para solicitar la opinión en el marco del artículo 28 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025? Te escuchamos, Robert. Todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas saca un comunicado señalando cuáles son los requisitos que deben presentar los pliegos para que puedan obtener su opinión favorable, ¿ya? Entre ellos, entre los requisitos se encuentra que deben adjuntar, por ejemplo, el convenio colectivo, la lista de beneficiarios, etc. Pero en lo que compete a la Dirección General de Presupuesto Público, deben adjuntar el informe de viabilidad presupuestal desarrollado durante el proceso de negociación colectiva. Es decir, que debe estar con fecha en el momento en el cual se ha llevado dicho convenio. Y el otro es el informe de solicitud de modificación presupuestaria, ¿ya? En la cual siempre les hemos exhortado a los pliegos que deben adjuntar las fichas 1 y 2, a fin de que se evalúe correctamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Robert, por absolver las consultas que los participantes nos han hecho llegar. Ahora sí, para continuar con la presente capacitación, vamos a ceder la palabra a nuestra siguiente ponente, Lisbeth Gamboa Pérez, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida, Liz, adelante. Ok, muchas gracias, Marioli, por el pase. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, saludarlos a todos, muy buenos días. Continuando con la exposición, vamos a poder hablar un poco de las limitaciones y algunas medidas en el caso de bienes y servicios, para lo cual vamos a empezar. Medidas en materia de bienes y servicios. Como sabemos, el artículo 9 habla de limitaciones en las modificaciones en el nivel funcional programático. Tenemos el numeral 9.6 del artículo 9 que nos habla de las limitaciones de las genéricas 23.16, 23.1.11, 23.24, que habla específicamente de repuestos accesorios, suministros para mantenimiento y servicios de mantenimiento, ¿no? Que son partidas restringidas que no pueden ser habilitadores, pero sí se pueden habilitar. Pero para estos casos existen algunas excepciones en el cual se pueden habilitar este tipo de modificaciones, ¿no? Como el caso de habilitaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Para el caso de gobiernos locales, queda exceptuado únicamente para habilitar a la partida de gasto 2.4, donaciones y transferencias para ser transferidos financieramente a sus IBPs. Esta medida está vigente solo hasta el primer semestre del 2025. Asimismo, tenemos en el numeral 9.7 la específica 23.21.1, la 23.22.2, que habla de servicios básicos, servicios de energía eléctrica y servicios de telefonía, que estas no pueden ser habilitadores, pero sí pueden ser habilitadas. La excepción es que se pueden habilitar siempre y cuando se realicen dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Los gobiernos regionales quedan exceptuados de restricción exceptuada en el literal A del artículo 33 de la presente ley y el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del DL 1440.
Siguiente, por favor. Bueno, para el caso de gobiernos regionales, de acuerdo al numeral 9.8, tenemos una limitación con la genérica 23.18, suministros médicos, que no pueden ser habilitadores, pero sí pueden ser habilitados. La excepción que existe que sí pueden ser habilitados solo cuando se realicen entre o dentro de indicadas partidas de gasto. Asimismo, quedan exceptuados de lo establecido en el literal A del artículo 33 de la presente ley y en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del DL 1440. Asimismo, tenemos para el empleo del Gobierno Nacional, INDECI, y gobiernos regionales, la específica 22-23, entrega de bienes y servicios del PP 668, PP de emergencia, no pueden ser habilitadores, pero sí pueden ser habilitados, y cumplen la siguiente excepción. Pueden ser habilitadas siempre que se realicen dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo precedente en el caso de la atención de desastres en los niveles 4 y 5, a lo que se refiere el artículo 43 del reglamento de la ley 29664. Asimismo, se exceptúa para poder habilitar esta partida cuando cuenten con declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente por la autoridad competente. Pueden modificar solo hasta un 2% de los recursos asignados en la partida 22-23, exclusivamente para el servicio de transporte de bienes de ayuda humanitaria y servicios de estiva y desestiva, asociados a la partida de gasto 23-27-11-2, transporte y traslado de carga de bienes y materiales. Eso lo establece el numeral 9.9 de la Ley de Presupuesto 2025. Siguiente, por favor. Asimismo, tenemos la limitación en el numeral 9.10 que nos habla para los pliegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Tienen la restricción de pueden habilitar, mas no pueden anular recursos de la actividad 5.061.44, atención de actividades de emergencia. Esta excepción pueden habilitar siempre y cuando cumplan que se realizan anulaciones para habilitar a otras unidades ejecutoras dentro del mismo pliego o en la misma actividad, así como las anulaciones de los recursos habilitados en el marco del artículo 55 de la presente ley. Adelante, siguiente. Asimismo, tenemos restricciones en la específica 21.13.13, personal SERUM, y 23.27.57, internos de medicina y odontología. Pueden ser habilitadas, pero no pueden ser habilitadores. Estos recursos no pueden anular de dichas partidas de gasto, no se pueden anular los recursos de esas específicas. Abarca para Gobierno Nacional, MINSA, y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Asimismo, las partidas de gasto 23.27.1, servicio de consultorías y similares desarrollados por personas jurídicas, 23.27.2, servicios de consultoría y similares desarrollados por personas naturales, y 23.2.4, servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, y 23.27.11.99, servicios diversos, no pueden ser habilitadores, mas no pueden ser habilitados. Existe la excepción solo para aquellas habilitaciones entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Esto lo establece el numeral 9.13 de la Ley de Presupuesto 2025. Siguiente, por favor. Tenemos algunas medidas establecidas en el artículo 10 de la Ley de Presupuesto que nos habla específicamente de bienes y servicios. Nos dice que durante el año 2025, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a los recursos públicos deben realizarse en la categoría económica, pudiendo exceptuarse los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 3057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a 8 horas o cuando la estancia sea menor a 48 horas. El artículo 52 nos exceptúa para
presidente de la República, el vicepresidente de la República, congresistas de la República y el Parlamento, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, alcaldes, teniente alcaldes y regidores, ¿no? Esta autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo antecedente se aprueba conforme a lo establecido en la Ley 27619, ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus normas reglamentarias. Siguiente, por favor. Tenemos algunas limitaciones también con respecto a la contratación para locación de servicios que se celebre con personas naturales. El numeral 10.2 nos habla de que el monto máximo por concepto de honorarios mensuales para la contratación de locación de servicios es el tope de ingresos señalados en el artículo 2 del DEU 038 emitido en 2006. Para ello, el artículo 2 del decreto de urgencia establece que ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayor a 6 unidades de ingreso del sector público, salvo en los meses que correspondan las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre. Para este mencionado numeral, no es aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 2986, ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones y sus normas complementarias. Adelante. Tenemos la siguiente medida con respecto al gasto mensual por servicio de telefonía móvil, servicio de comunicación, comunicaciones personales y servicio de canales múltiples de selección automática. Para este tipo de servicio no puede exceder el monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 120 soles. Se considera dentro del referido monto el costo de los alquileres de equipo, así como el valor agregado al servicio, según sea el caso. Lo señalado no aplica para los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente ley. La Oficina General de Administración de la Unidad, a lo que haga sus veces, establece mediante una directiva los montos que se cubren por equipo, sujeto al gasto mensual antes señalado. La diferencia de consumo en la facturación es abonada por el funcionario o servidor que tenga asignado el equipo conforme al procedimiento que se establezca en la mencionada directiva. No pueden asignarse más de un equipo por persona. Siguiente, por favor. Tenemos algunas medidas también sobre la adquisición de vehículos. Para la adquisición de vehículos se lleva a cargo con los recursos del presupuesto institucional de las entidades, exclusivamente para lo siguiente: la implementación de las intervenciones a su cargo y la renovación de vehículos automotores con una antigüedad igual o superior a 10 años. Se debe utilizar cualquier fuente de financiamiento siempre que éstas tengan algunas restricciones para poder adquirir vehículos y de acuerdo a la normativa vigente, sin generar una demanda de recursos adicionales al Tesoro Público. Esta autorización para la adquisición de vehículos debe ser autorizada mediante resolución y se publica en la sede digital de la entidad respectiva. Esta autorización es una facultad indelegable, ¿no? Solo el titular lo puede autorizar. Las entidades bajo los alcances de la presente numeral deben remitir semestralmente a la Contraloría General de la República y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República una copia de las resoluciones del titular del pliego emitidas conforme a lo establecido en el presente párrafo. Siguiente, por favor. Sobre el uso de los vehículos. El uso de los vehículos es solo para el uso oficial del titular de la entidad. Para el caso de universidades públicas es únicamente para el uso del rector y en el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales es únicamente para uso del gobernador regional y el alcalde respectivamente. Para el resto de personal de las entidades del Poder Ejecutivo, universidades públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales pueden hacer uso de
de los vehículos automotores de la flota respectiva entidad para el cumplimiento de sus funciones. Siguiente, por favor. Tenemos medidas autorizadas mediante disposiciones complementarias finales, tal como indica la 15ª, ¿no? Acciones de mantenimiento de infraestructura y o para acciones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Esta disposición autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales utilizar el 20% de los recursos de SAL, del canon, sobrecanon, regalía minera, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinados para acciones de mantenimiento de infraestructura y o acciones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, a cargo de las referidas entidades en sus respectivas circunscripciones. Para aplicación de esta disposición queda exceptuado el inciso 3 y el literal C y D del inciso 4 del numeral 48.1 del DL 1440 y el numeral 11.3 del artículo 11 de la presente ley. Es importante señalar que para hacer uso de esta disposición no pueden ser utilizados en gasto corriente para el pago de remuneraciones, ingresos, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas, pensiones y conceptos de cualquier naturaleza destinados a gasto de personal por cualquier índole. Asimismo, para estas acciones en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior publicará los lineamientos hasta el 17 de enero del 2025. Los gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera en porcentaje mayor a lo establecido en la presente disposición, se rigen por lo establecido en dicha autorización. Asimismo, esta medida autoriza, ¿no? Como exceptúa el 11.3, se pueden anular recursos de inversiones siempre que cuente con una opinión favorable para poder habilitar acciones de mantenimiento o acciones de materia de seguridad ciudadana y criminalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la siguiente disposición, la 19ª, que autoriza un porcentaje para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 32.139. Para la aplicación de la Ley 32.139, los gobiernos regionales y gobiernos locales considerarán lo siguiente. El cálculo del monto sobre el cual se aplica el porcentaje establecido en el artículo 2 de la Ley 32.139 se realiza considerando el presupuesto institucional de apertura en las genéricas de gasto 2.6, activos no financieros, y 2.3, bienes y servicios. Para el cálculo de este porcentaje se exceptúa poder hacer el cálculo del presente numeral a los recursos asignados en las partidas siguientes. En la 2.1.3, contribuciones a la seguridad social. En la 23.16, repuestos y accesorios. 23.1.11, suministros para mantenimiento y reparación. 23.24, servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. 23.21.1, servicio de energía eléctrica, agua y gas. 23.22.2, servicio de telefonía e internet. Asimismo, los gobiernos locales tienen exceptuado los recursos habilitados en la fuente RO destinado a programas y proyectos sociales de la lucha contra la pobreza. Para efectos de la aplicación de lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 32.139, se exceptúa del numeral 11.3 del artículo 11 del presente ley. Es importante mencionar que para la aplicación de esta disposición no pueden ser habilitados para gasto corriente para el pago de remuneraciones, ingresos, bonificaciones, dietas, asignaciones, compensaciones económicas, pensiones y conceptos de cualquier naturaleza, ¿no? Destinados a gastos de personal. Asimismo, para las habilitaciones de los porcentajes establecidos en el artículo 2 de la Ley 32.139, los gobiernos regionales y gobiernos locales realizan las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente y cumpliendo con las excepciones establecidas, ¿no? Siguiente diapositiva.
Tenemos la disposición sobre la 35ª, sobre el porcentaje de uso de FONCOR en el caso de gobiernos regionales. A los gobiernos regionales se les autoriza utilizar hasta el 40% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional, al que se refiere el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 31069 para financiar gastos corrientes y equipamiento en programas presupuestales relacionados a funciones de salud, educación, agricultura y saneamiento. Utilizar el máximo que resulte de la diferencia entre el 40% de los recursos del FONCOR y lo dispuesto en el numeral precedente de la presente disposición para gasto corriente y equipamiento asociados a los servicios básicos relacionados con la seguridad ciudadana durante el año fiscal 2025. Para hacer uso de esta 35ª, tenemos la excepción de poder el numeral 11.3 del artículo 11 de la presente ley para aplicar lo establecido en el numeral 1, que es en el caso de poder modificar recursos de proyectos de inversión. Excepcionalmente se autoriza el gasto de la partida 232911 para funciones mencionadas en el numeral 1 de la disposición, el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440 y el numeral 11.3 del artículo 11 de la presente ley. Es importante mencionar que no pueden ser utilizados de igual forma que las anteriores disposiciones para gasto corriente en materia de personal, ¿no? Los gobiernos regionales deben sujetarse a los lineamientos que apruebe el Ministerio del Interior, publicado hasta el 15 de febrero del 2025. Los gobiernos regionales presentan un informe de manera trimestral a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular del pliego. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Termino mi participación. Muchas gracias, estimada Lisbeth, por tu exposición. Ahora, antes de continuar con la sesión de casos prácticos, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de recibir el material de la presente exposición. Ahora sí, tenemos algunos casos prácticos a fin de interiorizar los temas tratados en este punto de la exposición. Entonces, tenemos un primer caso. Estimada Lisbeth, la Municipalidad Z ha identificado saldos libres en las partidas 2.3.2.4, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, 2.3.1.11, suministros para mantenimiento y reparación. ¿Es posible realizar modificaciones que anulen estas partidas de gasto? Te escuchamos, Liz. Muchas gracias por la consulta, Mariali. Sí, para poder hacer uso de las específicas 2324 y 23111, que es servicios de mantenimiento y suministros para mantenimiento, se puede hacer este tipo de modificación en marco al numeral 9.6, que está vigente hasta el primer semestre del 2025. Gracias. Tenemos un siguiente caso. Caso práctico número 2. Para la aplicación de la 15ª disposición complementaria final de la ley, el cálculo del 20% correspondiente a la fuente de financiamiento sin importación determinado debe realizarse sobre el total del rubro 18, canon, sobocanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Adelante, Liz. Gracias por la consulta, Marieli. Para la aplicación de la 15ª, esa disposición solo autoriza los recursos del canon sobre canon y regalías mineras. Este tipo de modificación no aplica para todo el rubro 18, solo para los recursos autorizados, ¿no?, en la disposición, que son canon sobre canon y regalías mineras. Muchas gracias. Gracias, estimada Liz. Tenemos un último caso. Para la aplicación de la 35ª disposición complementaria final de la ley,
es posible realizar el gasto correspondiente a la especificación 23.29.11 en la sección transporte. Adelante, Liz. Para la aplicación de esta disposición solo autoriza 4 funciones, que son la función salud, educación, agricultura y saneamiento. Función transporte no está autorizado dentro de esta disposición, ¿no? Por lo tanto, no podrían hacer una modificación para poder habilitar la función transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por dar respuesta a los casos prácticos planteados el día de hoy. Bien, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad explica conducta de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Y bueno, de esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público del Conectamex más cercano a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto.